Estos hombres han hecho las peores atrocidades que se pueden hacer de la historia. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos las vidas de los hombres más peligrosos y misteriosos que han dejado una huella imborrable en la historia. Desde líderes enigmáticos hasta figuras oscuras que han desatado terror, estos individuos han intrigado al mundo con sus secretos y acciones. Prepárense para un viaje fascinante y escalofriante. Vlad el Empalador. Vlad, conocido como Vlad el Empalador, fue un príncipe de Valaquia, una región de la actual Rumania. Famoso por su brutalidad, Vlad se ganó su temible apodo por su método favorito de ejecución, el empalamiento. Se estima que mató a decenas de miles de personas, muchas de ellas de manera extremadamente cruel. Sus métodos sanguinarios han dejado una marca profunda en la historia y en la cultura popular, inspirando al personaje de Drácula. Aunque algunos lo ven como un héroe que defendió su tierra contra los otomanos, su sed de sangre y su crueldad extrema lo convierten en una figura aterradora y enigmática. ¿Qué secretos ocultos habrá llevado Vlad a la tumba? Adolf Hitler, líder del partido nazi, es una de las figuras más siniestras de la historia moderna. Su ideología extrema y su habilidad para manipular a las masas llevaron a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto, resultando en la muerte de millones. Hitler es conocido no solo por su crueldad, sino también por los misterios que rodean su ascenso al poder y su vida personal. Su suicidio en el búnker de Berlín marcó el fin de su reinado de terror, pero las teorías conspirativas sobre su vida y muerte persisten hasta hoy. ¿Qué secretos sobre Hitler aún no han sido revelados? Jack el Destripador. Es el apodo dado a un asesino en serie no identificado que aterrorizó el distrito londinense de Whitechapel en 1888. Sus víctimas eran en su mayoría mujeres de clase baja y sus crímenes se caracterizaban por una brutalidad extrema. A pesar de numerosas investigaciones y teorías, la verdadera identidad de Jack el Destripador sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la criminología. La falta de pruebas concluyentes y la fascinación por su modus operandi han convertido a este asesino en una figura casi mítica. ¿Será posible que algún día se descubra quién fue realmente Jack el Destripador? Charles Manson, líder del infame culto conocido como la familia Manson, se convirtió en un símbolo del mal a finales de la década de 1960. Manipulando a sus seguidores con una mezcla de carisma y profecías apocalípticas, Manson orquestó una serie de asesinatos brutales, incluido el de la actriz Sharon Tate. A pesar de no haber cometido los asesinatos personalmente, Manson fue condenado por su papel de instigador. Su capacidad para influir en otros hasta el punto de cometer actos atroces es un testimonio de su peligrosidad y misterio. ¿Qué llevó a Manson a creer y actuar de la manera en que lo hizo? Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética, fue responsable de la muerte de millones durante su régimen totalitario. A través de purgas políticas, hambrunas inducidas y trabajos forzados, Stalin eliminó a cualquier persona que percibiera como una amenaza. Su paranoia y brutalidad no conocían límites, y su gobierno de terror dejó cicatrices profundas en la historia rusa. La complejidad de su personalidad y las decisiones que tomó siguen siendo objeto de estudio y debate. ¿Cómo pudo un hombre mantener tanto poder y causar tanta destrucción sin ser derrocado? Pablo Escobar, conocido como el rey de la cocaína, fue uno de los narcotraficantes más poderosos y violentos del mundo. Líder del cartel de Medellín, Escobar construyó un imperio basado en el tráfico de drogas, acumulando una riqueza inmensa y una influencia considerable. Su vida estuvo marcada por actos de violencia extrema, desde asesinatos hasta bombardeos, y su capacidad para evadir la justicia durante años añadió un aura de misterio a su figura. ¿Qué secretos se llevó Escobar con él al morir en un tiroteo con la policía? Ted Bundy es uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos. Su apariencia carismática y su inteligencia contrastaban fuertemente con sus actos brutales. Bundy confesó haber asesinado a más de 30 mujeres jóvenes durante la década de 1970, aunque se sospecha que el número real de sus víctimas podría ser mayor.
Su capacidad para escapar de la justicia y su manipulación de la opinión pública hacen de Bundy una figura tanto aterradora como fascinante. ¿Qué impulsaba realmente a Bundy a cometer sus horribles crímenes? Osama Bin Laden, el cerebro detrás de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, es una figura clave en la historia del terrorismo moderno. Líder de Al-Qaeda, Bin Laden utilizó su fortuna y su red de seguidores para planear y ejecutar actos de terror que cambiaron el mundo para siempre. A pesar de ser uno de los hombres más buscados del planeta, logró evadir la captura durante casi una década antes de ser abatido por fuerzas estadounidenses en 2011. ¿Qué motivaciones y creencias llevaron a Bin Laden a emprender su violenta cruzada? Francisco Franco, dictador de España, gobernó el país con mano de hierro desde el final de la Guerra Civil Española en 1939 hasta su muerte en 1975. Franco instauró un régimen autoritario que reprimió brutalmente a sus opositores políticos y mantuvo a España en un estado de control férreo. Su figura es polémica y divisiva, y los misterios en torno a su régimen y su persona aún suscitan debates intensos. ¿Cómo logró Franco mantenerse en el poder durante tanto tiempo en medio de tantas adversidades? Pol Pot, líder del régimen Khmer Rouge en Camboya, fue responsable de uno de los genocidios más atroces del siglo XX. Su intento de transformar Camboya en una utopía agraria resultó en la muerte de aproximadamente un cuarto de la población del país. Pol Pot utilizó tácticas de terror y represión extrema para consolidar su poder, y su legado de destrucción sigue siendo una herida abierta en la historia de Camboya. ¿Qué ideologías y motivaciones llevaron a Pol Pot a cometer tales atrocidades? Iván el Terrible. Fue el primer zar de Rusia y uno de los gobernantes más temidos de la historia. Su reinado estuvo marcado por una expansión agresiva del territorio ruso y una brutal represión interna. Iván instauró la oprichnina, un sistema de represión política y social que sembró el terror en su nación. Sus actos de crueldad, incluyendo el asesinato de su propio hijo, lo han convertido en una figura infame y enigmática. ¿Qué llevó a Iván a tal extremo de violencia y paranoia? Heinrich Himmler, uno de los principales arquitectos del Holocausto, fue el líder de las SS y uno de los hombres más poderosos de la Alemania nazi. Bajo su mando, las SS llevaron a cabo innumerables atrocidades, incluyendo la implementación de los campos de concentración y exterminio. La frialdad y meticulosidad de Himmler en la planificación del genocidio lo convierten en una de las figuras más oscuras de la historia. ¿Qué pensamientos y creencias impulsaron a Himmler a desempeñar un papel tan crucial en uno de los capítulos más oscuros de la humanidad? John Wayne Gacy, también conocido como el payaso asesino, fue un asesino en serie estadounidense responsable de la muerte de al menos 33 jóvenes. Gacy, quien trabajaba como contratista y a menudo se vestía de payaso para entretener a niños en eventos, utilizaba su posición de confianza para atraer a sus víctimas. Su doble vida y la brutalidad de sus crímenes lo convierten en una figura especialmente aterradora. ¿Cómo pudo Gacy esconder su naturaleza sádica tras una fachada aparentemente normal? Atila el Huno, líder de los hunos, es recordado como uno de los guerreros más temidos de la historia. Bajo su mando, los hunos lanzaron incursiones devastadoras en el Imperio Romano y otras partes de Europa, sembrando el caos y la destrucción. La brutalidad y la eficiencia militar de Atila le ganaron el apodo de El Azote de Dios. Sin embargo, su vida y sus motivaciones siguen siendo objeto de especulación y estudio. ¿Qué impulsaba a Atila en su búsqueda de conquista y poder? Kim Jong-un, actual líder de Corea del Norte, es conocido por su régimen totalitario y su política de represión extrema. Bajo su liderazgo, Corea del Norte ha mantenido un estricto control sobre su población, utilizando tácticas de miedo y propaganda. Las ejecuciones y purgas políticas son comunes, y el aislamiento del país ha generado un ambiente de misterio y temor. ¿Qué planes y secretos guarda Kim Jong-un mientras mantiene su puño de hierro sobre Corea del Norte? Benito Mussolini,
fundador del fascismo y líder de Italia durante la Segunda Guerra Mundial, instauró un régimen dictatorial caracterizado por la propaganda, la represión y la militarización. Su alianza con Adolf Hitler y su participación en el conflicto mundial dejaron una marca profunda en la historia de Italia y del mundo. Mussolini fue finalmente derrocado y ejecutado, pero su legado de fascismo y dictadura sigue siendo estudiado y debatido. ¿Qué factores llevaron a Mussolini a adoptar y promover una ideología tan destructiva? Reinhard Heydrich, uno de los más altos oficiales nazis y principal arquitecto de la solución final, jugó un papel crucial en la implementación del Holocausto. Su habilidad para organizar y ejecutar actos de genocidio con eficiencia despiadada lo convirtió en una de las figuras más temidas y odiadas del Tercer Reich. Heydrich fue asesinado en 1942, pero su legado de crueldad perdura. ¿Qué motivaciones y creencias impulsaron a Heydrich a desempeñar un papel tan central en uno de los genocidios más atroces de la historia? Al Capone, el famoso mafioso estadounidense, dominó el crimen organizado en Chicago durante la década de 1920. Conocido por su brutalidad y su capacidad para evadir la ley, Capone se convirtió en una figura legendaria del submundo criminal. Sus actividades ilegales, que incluían contrabando, prostitución y asesinatos, le permitieron acumular una fortuna inmensa. Sin embargo, fue finalmente condenado por evasión de impuestos. ¿Cómo logró Capone mantenerse en la cima del mundo del crimen durante tanto tiempo? ¿Cuál de estos hombres crees que ha dejado la marca más oscura en la historia? ¿Y cuál crees que aún guarda los secretos más oscuros que la humanidad no ha descubierto? Gracias por acompañarnos en este recorrido por las vidas de los hombres más peligrosos y misteriosos de la historia. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y comentar qué te ha parecido. Hasta la próxima, curiosos del mundo.